Tenemos el mensaje en esta mañana, la conferencia, el estudio, como le podamos llamar, acerca del mundo engañado. ¿Qué queremos decir cuando la raza humana es tan fácilmente engañada? Hay un versículo en la Biblia, Jeremías 17:9. Quiero que lo usemos como una base teológica para este estudio. Jeremías 17:9, que dice así, es un versículo tremendo y bastante profundo. Engañoso, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, y pregunta el Espíritu Santo, ¿quién lo conocerá? El versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En este momento voy a tratar de interpretar este versículo en el original hebreo, porque las palabras aquí hebreas son tremendas y nos van a dar muchísima luz para, repito, tener como plataforma en esta noche este estudio. La palabra engañoso, a todos ustedes, los que realmente les interese el hebreo, es la palabra akav, que significa chueco o torcido. Chueco o torcido. La palabra corazón, siempre en todo el Antiguo Testamento, cuando ven ustedes la palabra corazón, es la palabra hebrea lev. L de Lola, E de Enrique, B de vaca, para que puedan ustedes apuntarlo. Lev. Y lo puedes apuntar arriba de la palabra corazón, ahí mismo ahorita en tu Biblia. Lev. Entonces, siempre que ustedes vean la palabra corazón, es la palabra hebrea lev, que significa los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. Entonces, cuando la Biblia habla de el corazón, está hablando de los sentimientos, de las emociones, del intelecto y de la voluntad. Y luego dice más adelante, más que todas las cosas, y perverso. Esta palabra perverso en el original hebreo es la palabra anás, así como suena A-N, A de Armando, S de Samuel, anás, y significa incurable. Ahora vamos a tratar ya a través de esta interpretación y significado de las palabras, a leerlo otra vez. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad están completamente torcidos. ¿Ya me van siguiendo? ¿Cuánta luz tenemos ya, verdad? Cuando ya profundizamos un poco más. Nuestros sentimientos, o sea, el corazón, porque dice que engañoso el corazón, entonces está chueco, torcido. Nuestras emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. Por eso, por estar tan chuecos, hemos nacido así. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto ha sido completamente desviado de la voluntad de Dios. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra en la condición en la que se encuentra, engañado. Y vamos a ver ahorita los principales engaños desde el siglo XX hasta nuestros días en la que la humanidad ha sido engañada. Entonces, cuando dice la Biblia que nuestros sentimientos, corazón, emociones, intelecto están chuecos, están completamente desviados, dice que son incurables. O sea, la situación del ser humano es incurable. No hay ninguna filosofía, ni el budismo, ni la psiquiatría, ni la psicología, y el método, la terapia que tú me acabas de mencionar, la automeditación trascendental, todo lo que el ser humano ha inventado para tratar de corregir su conducta no va a resultar. Tal vez Alcohólicos Anónimos, pues ya dejaste de tomar, ya dejaste de beber, pero sin embargo sigues igual de enojado, iracundo, adúltero, etcétera, etcétera. Cuando dice la Biblia que es incurable el corazón, significa que solo hay un antídoto para curar al ser humano
de sus problemas desde su nacimiento. ¿Cuál es el antídoto? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús, que es la vida de Jesús. Cristo muere en una cruz hace 2000 años para dar su sangre, o sea, su vida, porque la vida está en la sangre, dice Levítico capítulo 11. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que al invitar a Cristo a nuestra vida, se inicia una restauración del alma humana. Se inicia una restauración de nuestra forma de pensar, de la perspectiva que tenemos del mundo, del matrimonio, de cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos administrar nuestros negocios, cómo debemos responder ante los desafíos del gobierno en el que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, se inicia una restauración de la mente humana a través de la Biblia. Dios nos deja la Biblia para iniciar esta restauración, porque esta es la razón por la cual el ser humano ha sido engañado, está siendo engañado y vas a seguir siendo engañado. Vamos a verlo de qué forma mientras tú vivas lejos de la palabra de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos de este engaño desde el siglo XX. Bueno, más bien, sí, desde el siglo XX, pero vamos a iniciar, por ejemplo, con el 1850, con Carlos Marx y Federico Engels. Estos dos hombres, más o menos 1850, siglo XIX, escribieron el libro El Manifiesto Comunista, escribieron El Capital, donde Carlos Marx trató de, en las formas en las que estamos engañados, de creer que el problema humano era una lucha de clases. Ahí está el engaño, vamos a verlo. Y pues si el proletariado vence a la burguesía, o sea, si los pobres reaccionan y derriban a los ricos, a los reyes, etcétera, etcétera, a través de una revolución, entonces se van a repartir las riquezas y la sociedad va a vivir en paz. Bueno, Marx murió muy pobre y esta práctica o la praxis de su filosofía no la pudo él llevar a cabo. Y pasaron más de pues, casi 70 años hasta 1923, cuando un hombre llamado Nikolai Lenin encabeza una revolución, la revolución bolchevique, para derrotar al zar Nicolás II, que ya los zares rusos habían abusado demasiado de la gente. Por eso viene la Revolución Francesa también, con Robespierre, ¿verdad? Todas las revoluciones han sido un pueblo enardecido por tantas justicias de los gobiernos, o que los oprimen, o los estafan, o los explotan, etcétera, etcétera. Entonces, los zares rusos habían llegado a un punto tan grande en Rusia que la gente ya no los aguantó. Entonces, Lenin encabeza una revolución y matan al zar Nicolás II, a su esposa, a sus 5 hijos, y se inicia la filosofía o se lleva a práctica por el Nikolai Lenin la filosofía o la postulación que hizo Marx de el comunismo. Esta era realmente la filosofía que Marx quería llevar a cabo, que se llama comunismo. Entonces, la inicia Nikolai Lenin el comunismo, y sabemos realmente que el comunismo pues no duró, se murió Lenin, porque él comenzó a decir que la única forma, y esto se siguió a través de todo el siglo XX, la única forma en la que el comunismo pueda prosperar es a través de eliminar la mayor parte de la población. Todos los enemigos del Estado tenemos que eliminarlos. Y cualquier persona que se anteponga ante nuestra filosofía tiene que ser eliminada. Y así llevó la matanza de más de 60 millones de personas, porque murió Lenin, le siguió José Stalin, luego vino Mao en China también, tantas revoluciones que hubo el siglo pasado que costaron 60 millones de personas.
Y llegamos a 1991, del siglo XX también, cuando finalmente, después de casi 70 años de esta filosofía, el comunismo, Mikhail Gorbachev, que era ministro de la Unión Soviética o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, confiesa delante del Papa Juan Pablo II, el comunismo fracasó. Esta ideología no se puede implementar, no es verdad, es un engaño total. Y Gorbachev, en su libro Perestroika, escribe: el problema está en que sacamos a Dios y, en segundo lugar, nos aislamos del capitalismo. De acuerdo a Gorbachev, en su libro La Perestroika, atribuye el fracaso de esta ideología, el comunismo, porque sacaron a Dios y se aislaron del capitalismo. Muy bien. A principios del siglo XX, no solamente se inicia esto, sino que surge un hombre llamado Carlos Darwin y escribe un libro, El origen de las especies. Entonces vemos ya la primera parte de este estudio de qué forma la humanidad, todo el siglo XX, fue engañado con una ideología. Y vamos a ver de qué manera esta ideología, a pesar de que fue engañado y que no funcionó, se está volviendo a desenterrar esta filosofía, precisamente porque de eso se trata este estudio, ver que fácilmente el hombre no aprende de la historia. La historia nos enseña que no aprendemos de la historia, somos continuamente engañados. Las nuevas generaciones continúan repitiendo los errores del pasado, o sea, pareciera que no aprendemos de la historia. Viene Carlos Darwin y comienza a postular, a hacer unos experimentos en su libro El origen de las especies. Se fue a las islas de los Galápagos, enfrente del Ecuador, para tratar de buscar el famoso eslabón perdido o el cambio de una especie a otra especie. Y cuando Carlos Marx trata de buscar la razón del problema de la conducta humana y del por qué podemos nosotros transmitir la herencia que se transmite a través de lo que ya se descubrió que es el ADN, pues Carlos Marx se equivoca y postula en su libro El origen de las especies estas palabras. Escuchen: puede que, a lo mejor, no sé, no estoy seguro. O sea, esto no es un lenguaje científico. Tú lees el libro de las especies y dices, Dios mío, entonces nunca jamás. O sea, si yo escribo el origen de los leones como escritor, o el origen de los centauros, y en todo el libro nunca explico cuál es el origen de los centauros, me dice, ¿para qué escribiste ese libro, no? O sea, qué absurdo, porque en ninguna parte del libro él describe el origen de las especies, porque era imposible que lo pudiera descubrir. Entonces, es increíble que todo el siglo XX, escuchen esto, todo el siglo XX, en todas las universidades, secundarias, escuelas, científicos, astrónomos, evolucionistas, desde luego, físicos, matemáticos, médicos, recibieron esta enseñanza y la aceptaron. Increíble. Aceptaron que realmente, porque cuando se repite una verdad 100 años, se acaba creyendo que es una verdad. Entonces la aceptaron como algo, pues no, ya dicen que venimos de chita y venimos de una amiba y somos el resultado, etcétera, etcétera. Sin embargo, llega 1954, se descubre el ADN por el doctor James Watson y el doctor Crick, que les dan el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento, demostrando que genéticamente es imposible la mutación de una especie a otra especie. Es una imposibilidad biológica, física y genética. Una vez que se postula el descubrimiento de la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el 60% de los científicos ateos se convierten. Ya no tenían para dónde hacerse. Ahora sí comenzaba a derrumbarse el comunismo, comenzaba a derrumbarse
la evolución, y el siglo pasado fue el inicio de la manifestación de la estupidez del ser humano, del engaño del ser humano, de qué fácilmente podemos nosotros ser engañados y que lleguemos a aceptar hechos como científicos cuando jamás la evolución se consideró científica. Fue una teoría. Ya se mostró que un perro no se puede cruzar con un gato y que si cruzas un caballo con una burra, nace una mula híbrida. No se puede cruzar a un cocodrilo con una pantera, ni un león tampoco con un toro, ni una vaca se puede cruzar con un león o con otro animal que no sea de su especie. Es imposible porque viola las leyes inexorables de la genética. Y pasamos después otra vez, vean todo lo que comenzó el siglo pasado, que lo venimos arrastrando hasta el siglo XXI. La postulación de Marx, la postulación de Lenin con el comunismo, la postulación de Carlos Darwin, y ahora introducimos a tu padrino, Sigmund Freud, porque todavía sigue siendo un dios para muchas personas ignorantes del trastorno de lo que se llama el psicoanálisis freudiano. Surge Sigmund Freud después de muchas investigaciones y tratando de encontrar el problema humano, él considera que se encuentra en la psique, en el Lev, en el hebreo, en la mente. Y ya, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Que está torcido, chueca nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro intelecto, estamos completamente confundidos. No es hasta que venimos a Cristo que comenzamos a quitar las tinieblas y tantas telarañas de tantos softwares o tantos programas que los seres humanos que no eran dioses trataron de meternos, haciéndonos creer que era la verdad. Y Sigmund Freud metió ese software a la raza humana. No, tu problema está en la mente. Y entonces comenzó a hipnotizar. Nunca permitan, hermanos, el hipnotismo, de ninguna manera, porque no es ni científico, ni que no te laven el cerebro, que a través del hipnotismo te van a quitar esto, aquello. Nunca lo permitan, porque a través del hipnotismo le estás abriendo tu mente a una persona que no es cristiana, en este caso un psiquiatra o un psicólogo, y estás abriendo tu mente donde demonios pueden entrar a lastimar las neuronas cerebrales de tu mente. Entonces, Freud le atribuyó a la mente y comenzó a hipnotizar a sus pacientes enfermos de neurastenia y trató de llevarlos al inconsciente para que se quedara en el subconsciente, regresarlos al consciente y tratar en el subconsciente hipnotizados de sanarlos. Sin embargo, no tuvo éxito absolutamente. Él como médico, a las 1 o 2 de la mañana, comenzaba a gritar y comenzaba le decía a su esposa que tenía apariciones, ya sabemos esas apariciones quiénes eran, ¿verdad? No era ningún fantasma. Comenzaba a sudar y Freud jamás pudo realmente curar a nadie. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano, si él hubiera escudriñado la Biblia, se hubiera dado cuenta por qué fue engañado y por qué fue engañado cantidad de personas yendo a los psicólogos y a los psiquiatras en el siglo XX, porque creen que el problema está, ¿en qué está el engaño? En creer que el problema humano se encuentra en la mente. Y la Biblia nos dice que somos espíritu, tenemos una mente y estamos dentro de un cuerpo. Entonces, el problema del ser humano es más profundo que la mente. Todos los problemas humanos se encuentran en el área, en la dimensión espiritual. Entonces, la psicología, la psiquiatría, le ha atribuido a problemas de conducta o lo ha clasificado con nombres como, pues, neurastenia, esquizofrenia, sociopatía, psicopatía, paranoia, a problemas de conducta, porque no saben de qué se trata. Bueno, pues una persona que se esconde de todo mundo y que tiene mundo de todas las cosas es un paranoico. Una persona que en la mañana
¿cómo están mis chiquilines, esposa, muy a trabajo, etcétera, etcétera? Pero, y llega al trabajo y es un ogro, o llega a la iglesia con cara de santo. En otras palabras, hay personas que tienen múltiples desórdenes de la personalidad. Tienen una cara en su casa, tienen otra cara en la oficina y tienen otra cara el domingo en la iglesia. Tienen personalidades completamente subdivididas. Aquí encontramos un problema muy grave que se califica en la psicología como esquizofrenia, que significa mente dividida. Esquizos, frenos, mente dividida. Y este problema no es absolutamente mental. Una persona esquizofrénica, una persona paranoica, una persona psicótica, una persona que se está volviendo loca, va con el psicólogo y el psicólogo no lo puede curar. Quiero que me escuchen muy bien. El psicólogo puede trazar y decirte, escúchame, bueno, mira, tu problema está que de niña te violaron, fuiste abusado cuando eras joven, tu mamá era prostituta, tu papá era narcotraficante y te criaste en un hogar disfuncional. Y una vez que más o menos atribuyen los problemas siempre del pasado a la conducta que tienes actualmente, tú le preguntas, bueno, pues sí, es verdad todas esas cosas, ahora entiendo por qué soy como soy. ¿Qué me va usted a dar de medicina? ¿Cuál es la terapia para que yo me pueda curar? Y como los psicólogos no pueden prescribir medicamentos, te mandan al psiquiatra. Y el psiquiatra, la única forma en la que te puede tratar, la única forma es recetándote pastillas tranquilizantes. Valium, Equanil, Prozac, Tafil, etcétera, etcétera. Porque ningún ser humano es capaz de poder cambiar la condición de un ser humano afectado mentalmente más que la sangre de Jesucristo. Entonces, esto es importantísimo, esto es importantísimo que podamos profundizar en todo esto, porque nos ayuda a vislumbrar claramente, se nos despeja la mente para, abrimos los ojos los cristianos y decimos, Dios mío, fuimos engañados realmente. Y siguen engañados porque pues siguen creyendo que a través de estos medicamentos son curados. Esta es la razón por la que el 99%, escucha, el 99% de todos los hospitales psiquiátricos en el mundo entero tratan a los pacientes o los controlan únicamente con pastillas tranquilizantes. ¿Qué te quiero decir? Que el 99% de los pacientes en todos los hospitales psiquiátricos del mundo viven drogados, los mantienen drogados, porque no hay ninguna otra forma en poder controlarlos. Esto demuestra claramente lo que estamos diciendo. Vemos en cuarto lugar que en el siglo XX surge otro angelito llamado Friedrich Nietzsche, que se le considera como el padre del ateísmo. Es un hombre que escribió un libro que se llama Hablaba Zaratustra, otro habló sobre el anticristo. Friedrich Nietzsche comenzó a tratar de burlarse del cristianismo diciendo lo siguiente: para mí un tiempo fue mi héroe porque yo profesé el ateísmo antes de ser cristiano. Y Nietzsche en uno de sus libros escribe lo siguiente: escuchen, Jesucristo fue un perdedor, porque fue un hombre humilde y fue un hombre manso y se rodeó de puros, como decía Cantinflas, desleídos y desletrados, de pura gente ignorante, de puros pescadores. Si Jesucristo se hubiera rodeado de gente inteligente y él no hubiera sido tan débil como fue y tan manso como fue, hubiera triunfado. O sea, precisamente lo contrario a lo que Jesucristo vino a enseñar. Y le atribuye, ¿verdad? Porque Nietzsche creía que un hombre debía ser fuerte, no llorar nunca, y que la mansedumbre y la humildad
son características débiles de seres humanos débiles. Así él los consideraba. Sin embargo, Friedrich Nietzsche influyó a casi todos los ateos del siglo XX. Y estoy hablando de Bertrand Russell. Una vez le preguntaron a Bertrand Russell por qué era ateo, no lo quiso decir, y un joven de la universidad dijo, pues es que tiene 4 amantes. O sea, no le convenía creer en Dios. Bertrand Russell, tenemos a Sam Harris, Christopher Hitchens, tenemos a Richard Hawkins, tenemos a Jean-Paul Sartre en Francia, el padre del existencialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos ateos del siglo XX trataron de influir en la raza humana. A mí me influyeron en los 70s, 80s de una forma tremenda, creyéndome que realmente se podía lograr esto y que no podía desinteresarse en ninguna cosa, aunque ya gracias a Dios el cristianismo que tenía yo arraigado desde los 70s en que me convertí me ayudó a contrarrestar el pensamiento chueco, desviado, incurable de un ateo. Así que el ateísmo funcionó en el siglo pasado y nunca consideraron que los más grandes científicos de otros siglos, como Blaise Pascal, Laplace, Einstein dijo, Dios no juega a los dados con el universo. Blaise Pascal, físico, matemático francés, cristiano. Isaac Newton, apúntalo, cristianos. O sea, estamos hablando de científicos, no de personas tontas ni ignorantes, que influyeron de tal manera la ciencia como ninguno de estos tontos ateos lo quiso hacer. Pero se envanecieron sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido, como lo dice el apóstol Pablo en el primer capítulo al libro de los Romanos. Entonces, vemos de qué forma el ateísmo continúa, aunque ya es muy poca gente atea, porque el ateísmo ahora es insostenible filosóficamente. Ya no se puede sostener el ateísmo en ningún foro, en ningún estrado de ninguna universidad. Luego tenemos el nazismo. En quinto lugar, el nazismo. Otro engaño a la humanidad. Surge un hombre llamado Hitler. Vamos a crear una superraza. La primera pregunta es, ¿de cuál fumaste, compadre? ¿Cómo que vamos a crear una superraza? Sí, vamos a crear una superraza porque de acuerdo a la sociedad del Thule, a la que pertenecía Adolfo Hitler, se mandó traer de los Himalayas como a 500 monjes budistas que le comunicaron que se podía crear una raza y que se podía extender en el mundo, etcétera, etcétera. Engañado, Hitler engañado completamente. Y además engañado creyendo que los judíos eran el obstáculo número 1 para que su filosofía y su proyecto pudiera prosperar. Y mandó matar a todos los judíos, cuando en ese tiempo los judíos no tenían armas, no tenían escuela, no tenían tierra. Qué absurdo, ¿verdad? Tenían un pleito con Inglaterra, con Rusia, con Canadá, con Estados Unidos, y sus únicos aliados eran Japón e Italia de Hitler, nada más 2 naciones. Se vuelve contra los judíos y manda construir campos de concentración, o sea, una locura total. Lo que dice Jeremías 17, engañoso el corazón, chueco, desviado sus sentimientos, sus emociones. Es lo que trato, hermanos, con todos estos ejemplos, poder aplicar Jeremías 17:9. Entonces ya sabemos cómo acabó Hitler, ¿no? Ya no nos extendemos más. En penúltimo lugar, el transhumanismo. Ahorita el doctor Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, vamos a crear otra vez una super raza humana, con la tecnología y con todo lo que hemos descubierto de la genética. Vamos a crear una raza humana. Hoy estaba leyendo en la mañana que Elon Musk, el director de Neuralink, de Tesla, de Proyecto X, esté ya desarrollando, reclutando pacientes para que hagan fila, para que puedan ser capaces de que se les meta un chip intravenoso a través a través de una vena, para que llegue al cerebro conectado con alambres más delgados que un pelo humano, conectados a computadoras y a la nube, y tratar con ese chip dentro de la mente, cambiarles su manera de pensar para que sean menos agresivos, quitar la ambición, la envidia, etcétera, etcétera. Así que estamos ya en un mundo engañado y culminamos este estudio con la ideología de género. Ahora resulta que nos están tratando de convencer que yo no soy hombre.
que puedo cambiar mi género porque a lo mejor puedo ser mujer y que una mujer puede cambiarse de mujer a hombre. Entonces, ya la genética, la biología, la física ha sido descartada. Ya los científicos actualmente ya no experimentan con ciencia, es ciencia ficción, porque es una locura a la que han llegado ya, implementando ya la ideología de género en las escuelas. Amados santos de Dios, vivimos en un mundo engañado y podemos recorrer más siglos atrás para darnos cuenta que es la historia de un ser humano que ha rechazado a Dios, su palabra, la muerte de Cristo en la cruz, y esta es la razón por la cual el ser humano vive desorbitado, desarticulado, los gobiernos completamente locos ya, no saben qué tomar, desenterrar el comunismo, el socialismo, la democracia ha caído, el capitalismo ha caído, el libre mercado ya no existe, etcétera, etcétera. Todo porque se forma una élite en el mundo para tratar de controlarnos. Estamos listos para irnos con Jesús y dejar este mundo engañado y loco en las manos del anticristo. Ojalá que tú, que estás escuchándonos, te arrepientas de tu vida, te vuelvas a Cristo con todo tu corazón, porque si tú sigues engañado de la forma que tú estás viviendo, te perderás eternamente.